La crisis centra el debate que abre el curso político en el Congreso de los Diputados. José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo Estatal y asegura que ya ha pasado lo peor. Es la imagen en directo que nos llega ahora mismo desde el Congreso de los Diputados. Ahora mismo está interviniendo Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular. Lo escuchamos. Algunas medidas desastrosas de su gobierno y a la falta de rigor en la gestión del gasto público. Señor presidente, todo esto ha producido un monumental agujero en nuestras cuentas públicas, el mayor de nuestra historia y uno de los mayores de la OCDE. Sonido en directo que nos llega, por tanto, del Congreso de los Diputados, un tema del que vamos a hablar en nuestra tertulia de prensa. Manuel Delgado, buenos días. Hola, buenos días. Bernardo Sagastume, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, parece ser que ya José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento al consenso y también ha dicho que ya ha pasado lo peor. ¿Opinan ustedes lo mismo? Bueno, si nos guiamos solo por lo que dice Zapatero, no conviene ser demasiado optimistas, ¿no? Ni demasiado benevolentes con sus expresiones, ya que recordemos que tardó muchísimo tiempo en reconocer que había crisis, algo que se notaba solo al salir a la calle, aunque quizás no salga mucho a la calle Zapatero. Por otra parte, recordemos aquellos brotes verdes con que quería engañar a la opinión pública hace no tanto, cuando en realidad sabemos que esos brotes verdes todavía no están. Ahora, Zapatero en el Congreso está, me parece, confundiendo una desaceleración en el ritmo en que cae la economía con una mejoría de la economía. Eso no es lo mismo. Y bueno, lo que se espera de esta comparecencia hoy es saber si realmente tiene un plan Zapatero, que es algo que no sabemos, y sobre todo que si nos llevamos por las declaraciones de sus ministros, tenemos todavía más dudas acerca de si existe, porque incluso entre ellos se contradicen en lo que dicen. Manuel. Bueno, yo lo que creo es que no que lo que peor haya pasado, según varios ministros del gobierno de Zapatero, lo peor en cierta medida también está por llegar. De hecho, Gorbacho prevé que de aquí a diciembre cerca de un 20% del paro, cuando ahora estamos en un 18%. Una serie también de incrementos impositivos, una economía que no es nada competitiva, una situación realmente económica en España bastante complicada, cuando algunos países de nuestro entorno, sobre todo de Europa, pues ya están saliendo de la crisis. Zapatero lo único que trata es de defender una situación económica que él básicamente es el culpable de la misma. De hecho es por no haber reconocido la crisis en su momento y no haber tomado una serie de políticas económicas realmente serias y rigurosas que otros países así lo han hecho. Al fin y al cabo, hoy en el Congreso no va sino a disculpar lo que ha hecho, pero realmente lo que tenemos que ver es lo que va a hacer, si tiene la capacidad de hacerlo y si esa minoría que realmente tiene en el Congreso va a servir para algo. Y aquí quisiera destacar, por ejemplo, en Grecia recientemente hay un adelanto de elecciones, porque realmente la crisis económica es importante y quizás aquí en España nos debíamos plantear un adelanto de las elecciones, porque realmente no creo que este gobierno sea capaz de sacarnos de la crisis económica. Sí, hay algo que rescato de lo que apenas pude ver hace momentos desde el Congreso. Es algo destacable, pero a la vez criticable. Es algo destacable que ofreció consenso al PP en materia de energía y de educación, sobre todo por lo de educación me parece destacable. Ahora, no incluyó las medidas económicas entre algo a consensuar con el PP. Eso es claramente la parte que no merece ser destacada. ¿Y en qué quedará ese llamamiento al consenso, teniendo en cuenta que incluso el diálogo social se ha roto? Pero no puede haber un consenso en cierta medida, porque por un lado las políticas económicas que se tratan de desarrollar desde el Partido Popular son contrarias a las que desarrolla el Partido Socialista. Son dos pensamientos económicos completamente distintos. Cuando hay desacuerdos en filosofía, en forma de hacer política económica, es evidentemente que no puede haber ningún acuerdo. De hecho, es mismo el tema del incremento impositivo que pretende el gobierno de Zapatero y la confrontación tremenda que el Partido Popular le va a dar, porque ellos, aunque digan que tratan de crear un tipo impositivo hacia las clases ricas, si realmente son sobre una media de 50.000 euros, en realidad lo que se va a seguir grabando es a las clases medias, no a las clases ricas. Tampoco se ha precisado demasiado en cuánto van a subir esos impuestos. No sé si hoy José Luis Rodríguez Zapatero dará cuenta de... Es que lo que ha sobrado fue imprecisión. En el verano envían al ministro Blanco a decir algo por ahí, después la ministra Salgado dice algo también por ahí, el ministro Chávez también dice algo por ahí. En definitiva, no hay una sola voz porque no hay plan, porque no hay programa. Entonces es evidente que la coherencia que falta es porque simplemente no hay un patrón que seguir. Por otra parte, si se habla
habla en España tanto de subir los impuestos, es otra cosa para preocuparse, porque las directivas europeas en esta materia son contención del déficit público y no a la subida de impuestos. Este año España puede llegar a tener un 10% de déficit público. Ha firmado acuerdos europeos que tratan de limitar esos déficits públicos, no es que tratan de limitar, obligan a limitar esos déficits públicos. Por eso se está llegando a hablar incluso ahora de si España puede llegar a salir de la zona euro. Bueno, sería un disparate evidentemente, pero de ese 10% de déficit público de este año debería después limitarse en 2012, que son solamente 2 años más, al 3%. Entonces, todo este despilfarro en que se ha metido Zapatero le va a costar carísimo a España en los próximos 2 y 3 años. Esto me recuerda un poco a un tema histórico dentro del contexto económico de España, que es la política que en su momento pues, desarrolló Felipe González, ¿no? Con un déficit público galopante, con unos índices de desempleo realmente asombrosos, y la situación de hoy es exactamente lo mismo, ¿no? Y quizás yo lo que creo es que el Partido Socialista va a ser incapaz de sacarnos de esta crisis, y yo creo que realmente pues debían plantearse un adelanto de las elecciones, porque no sé hasta qué punto esta sociedad, la sociedad española, puede seguir en esta tesitura económica, y quizás pues ese déficit público, que no por un lado es el endeudamiento, ¿no?, que vamos a tener a lo largo de muchos años las personas, ¿no?, y sobre todo las que trabajan por cuenta ajena, pero sobre todo también la falta, podamos decir, de solvencia del Estado español en el resto de las economías, y sobre todo pues la compra de deuda pública que otros países nos pueden hacer a nosotros. Yo creo que realmente la situación es muy complicada y creo que Zapatero no nos va a ayudar a salir de esta crisis económica. Vamos ahora a hablar de los tribunales, porque ayer el alcalde del municipio de Arona, en el sur de Tenerife, José Alberto González Reverón, comparecía ante el juez imputado por prevaricación y contra la ordenación del territorio, y se le han sumado 2 nuevas imputaciones, la de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando en Arona respecto a este caso? Bueno, es una situación complicada, el tema está en manos de los tribunales de justicia. Es evidente que lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues ha emitido en una nota de prensa, pues creo que en este aspecto pues para el alcalde de Arona es preocupante, ¿no?, porque son 2 imputaciones más. En cualquier caso, yo en estas cuestiones siempre me gusta un poco esperar a que termine el procedimiento judicial y ver realmente pues las imputaciones o los delitos que realmente existen. Seguramente la declaración del alcalde de Arona ha sido determinante, porque antes de su declaración ante el juez no tenía estos 2 nuevos cargos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, que no son poca cosa a la hora de juzgar la acción de un gobierno, en este caso un gobierno municipal. Es probable que a esta altura el propio alcalde de Arona esté lamentando algunas de las cosas que dijo, porque incluso se sabe que ha pecado de ingenuo o ha tratado de parecer ingenuo diciendo que no sabía que esas cosas que estaba haciendo eran delitos. Pues si al juez a los 20.000 folios que tenía antes de la declaración le suma la declaración y concluye que conviene señalar e investigar otros 2 delitos más, será porque tiene alguna sustancia para ello, ¿no? Sí, lo que es evidente que esa declaración, y mismo las que él hizo pues al salir de los juzgados, es evidente que